Hola, hace tiempo que no subía nada aquí, voy a tratar de subir videos con un poco más de frecuencia y vamos a continuar hablando del Chongfeng-Yao. Ya tengo otros videos aquí que pueden ver para tener una comprensión mejor de cómo es este salto. Y hoy día vamos a hablar del Chongfeng-Yao 900. Voy a utilizar dos investigaciones que hablan de esto, una del 2012 y otra del 2014, de la Universidad de Yunnan y de Tianjin. Y vamos a ver un poco cómo fue el desarrollo de este salto. En 1963, en la Universidad de Wuhan, es uno de los primeros análisis que se hicieron del Chongfeng-Yao 360. Un atleta, un estudiante de la Universidad de Wuhan, hablaba de cómo deberían ser y cuáles eran las características de este salto. Posteriormente aparecieron los Chongfeng-Yao 540 y por el año 2000 se empezaron a ver en competiciones el Chongfeng-Yao 720. Primero con Mapu y después, posteriormente con Spagat. Y hasta los días de hoy es el salto, el Chongfeng-Yao con 2 giros es el salto que podemos ver en las rutinas. Hasta el momento ningún atleta ha hecho Chongfeng-Yao 900, que serían 2 giros y medio. Entonces necesitaríamos girar 180 grados más para poder realizar este salto. Aquí esas dos investigaciones que hablan de esto. Primero, Wang Zhen, en 2014, él habla de la importancia de la coordinación entre los brazos, la importancia del trabajo de los brazos para aumentar la rotación, y de la pierna izquierda, la importancia que tiene el péndulo que hacemos con nuestra pierna izquierda. ¿Por qué es importante? Porque acordémonos de que cuando hablamos del salto tenemos capacidad de rotación, otra es la capacidad de salto y también tenemos la velocidad de pateo. Esas tres cosas son muy importantes a la hora de hablar de la preparación física para este salto y para los Nandú en general. Siempre tenemos que colocar atención a incrementar la altura de nuestro salto, que eso nos va a dar mayor tiempo en el aire. Con mayor tiempo de vuelo podemos completar la rotación y podemos completar el pateo de forma más fácil. Cuando ya nuestra capacidad de salto llega, podríamos decir, al límite, vamos a incrementar la velocidad de pateo al máximo posible y después la velocidad de rotación. Y para eso existe una serie de técnicas y métodos bien estudiados, bien comprobados, y todo esto trabajando en coordinación. Por ejemplo, a la hora de realizar el pateo, a la hora de cerrar nuestro brazo izquierdo o derecho, dependiendo del salto, cuanto mayor sea esa coordinación, mayor eficiente va a ser nuestro giro. Si las fuerzas se dirigen en el sentido de la rotación y no en otro sentido que pueda hacer que se disipe esa energía, entonces todo eso va a ser nuestro Nandú más eficiente. Entonces, volviendo a la investigación, este autor propone la importancia de eso, el péndulo de la pierna izquierda, que es la pierna izquierda tiene dos puntos cruciales aquí. Una que es el tercer paso, que frena nuestro cuerpo y transforma la energía en un salto lo más vertical posible. Y después tendría, cuando realizamos el péndulo con la pierna izquierda, ese péndulo va a contribuir tanto en la altura del salto cuanto en la velocidad de rotación. Nosotros que hacemos 540, si ustedes se proponen experimentar esto, podrían solamente acelerar ese movimiento de la pierna y van a notar que la velocidad de rotación en el total del salto es mayor también. Entonces eso es una forma fácil de contribuir con aumentar la velocidad de rotación. No es necesario que piensen en hacer un 900, pero los que hacen 540 para llegar a 720 es una técnica válida, una buena estrategia. También les va a ayudar a mejorar su rotación. Obviamente la coordinación que existe entre el brazo derecho, ¿se acuerdan? En el otro video expliqué un poco mejor de la importancia del brazo derecho, que produce ese torque, esa fuerza para aumentar la rotación, que no puede ser un movimiento muy corto, que tampoco podría ser un movimiento muy grande de forma que dificulte esa acción. Pero existe, por eso la importancia de la técnica, de conocer bien cómo se realiza de forma más eficiente nuestro Nandú. Entonces todo eso va a contribuir a que un atleta pueda llegar a hacer un 720 de forma fácil, un 540 de forma fácil. Después Yang Xiaoli, en el 2012, él habla de la importancia de las capacidades físicas. Las capacidades físicas, tanto, por ejemplo, la capacidad de salto, aquí de nuevo él menciona eso, la capacidad de salto, la potencia del atleta,
y también de la estructura física, que un atleta no podría ser demasiado alto, no podría carecer, no podría no tener la potencia necesaria que se espera de un atleta de Wushu. Lo de la altura es, desde el punto de vista mecánico, si tenemos una extremidad demasiado grande va a demandar demasiado tiempo para la finalización de este salto, del pateo en este caso. Entonces todo eso va a dificultar para que el atleta pueda realizar el salto de la mejor forma. Entonces todo esto, tanto las capacidades físicas como la estructura, tanto peso cuanto la altura del atleta van a influir en la realización de este salto. Que el atleta pueda llegar o no a obtener en este caso 2,5 giros, que es la preocupación de los autores, que la investigación se basa en eso. Y tomaron, por ejemplo, Wanzhen tomó 6 atletas que podían hacer de forma fácil un Chuanfen Yao 720 con Mapu y qué ellos necesitarían hacer para obtener el 720. Ahí se realizó una serie de evaluaciones de velocidad principalmente, análisis biomecánico de velocidad en diferentes partes del cuerpo de este atleta, por ejemplo la velocidad que ellos movían los brazos, la velocidad que movían las piernas, y ellos concluyeron la importancia que tendrían los brazos, la coordinación de los brazos del péndulo de la pierna izquierda para la obtención de este salto. Bueno, espero no haberlo dejado más confundido en relación a esto. Espero que puedan aprovechar esta información, que lo apliquen de alguna forma en su entrenamiento y puedan pensar o colocar atención a esta estrategia, a cómo es la correcta forma de mover el pierna izquierda haciendo ese péndulo, de la correcta forma de utilizar los brazos para aumentar nuestra altura de salto y nuestra velocidad de giro. Y tal vez más adelante en alguno de los videos vamos a hablar un poco de forma más específica de la preparación física para estos saltos. Como mencioné, la preparación física siempre va a incluir, en el caso de los Nandú, aumentar la altura de salto, mejorar la velocidad de pateo y la velocidad de rotación. Entonces existe una serie de ejercicios para producir esto, para aumentar nuestra recepción, para mejorar el momento de despegue, todas esas partes importantes que mencioné un poco en el video anterior, en el video que hablo de las fases del Chuanfen Yao. Bueno, me despido y hasta el próximo video.